was taking time, baby, playing it through. I was calling out your name. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Enrique Vargas. Estoy muy feliz, muy contento de encontrarnos nuevamente en este nuevo tutorial. Volvemos a retomar el tema de los materiales dentro de V-Ray y en esta ocasión traemos un material que me habían pedido bastante en los comentarios, que es con respecto a las maderas. En este caso ya tengo una escena que está montada donde no he aplicado ninguna propiedad a ningún material, he tirado un render base para que viéramos cómo está la escena en este momento. El material de las maderas es algo que bien trabajado aporta muchísimo realismo a nuestras escenas. Entonces vamos a estar viendo una serie de parámetros y de establecer una serie de características para que vayamos viendo cómo ir mejorando dentro de nuestra escena. Una de las primeras cosas que tenemos que tener como parámetro principal dentro de las maderas es un reflejo, y en este caso, si se fijan dentro de la escena, tengo dos tipos de madera, una que está aplicada en el piso y otra que coloqué como unas láminas en la parte posterior de la escena. Esto es porque son los dos tipos de madera básicos, los dos tipos de maderas iniciales que vamos a estar encontrando básicamente en los pisos, o lo que yo denomino como maderas planas, que son maderas donde no vamos a ver una superficie laminada, una superficie de patrones, sino que es simplemente el patrón o las vetas que trae de manera uniforme una lámina de madera entera. Entonces en este caso vamos a iniciar con la del piso. Voy a tomarla en selección para verla dentro del editor de materiales de V-Ray. Abrimos el editor, vamos a hacer un preview para ver cómo se encuentra en este momento. Evidentemente no tiene ninguna propiedad, y lo primero que les decía, vamos a agregarle una propiedad de reflejo. Vamos a hacer clic derecho sobre ella, crear layer, y le vamos a decir crear reflect. En este punto hemos creado un layer de reflejo totalmente normal, no hemos editado ningún parámetro. Entonces si vemos en el preview, pues parece que fuera un elemento plástico más bien. Entonces lo que queremos es darle primeramente un efecto difuminado, que esa intensidad de brillo que hace que en este caso se vea muy plástica se vaya desvaneciendo y sea un brillo lacado, un brillo más suavizado sobre nuestra madera. Eso lo vamos a manejar a través de los parámetros del gloss. Es lo primero que vamos a ir manejando, y lo que vamos a hacer es ir editando o disminuyendo esos parámetros. Los parámetros del gloss se encuentran por valores de bajo a 1. Entonces vamos a estar estableciendo estos valores de tanteo primeramente. En el height utilicé 0,74 y en el reflect 0,7. Como pueden ver, el rectángulo, el cuadrado de reflejo ya ahora se ve de una manera más difuminada, más suave. Inclusive en este caso de esta textura, donde los patrones son en sentido largo o muy esbeltos o elementos más estirados, yo quisiera que ese valor de reflejo también tomara ese sentido, ya no fuera solo un cuadrado, sino que se estirara de manera rectangular. Y eso lo puedo manejar con los elementos en el Anisotropic. Entonces voy a estirarlo, igualmente son valores por debajo de 1. Voy a ponerle un valor de 0,6 y podemos ver cómo evidentemente ya ese valor se va estirando, va tomando un aspecto más rectangular. En este momento ya hemos controlado el valor de reflejo con respecto a esta madera, pero a este punto era el que quería llegar. Con respecto a este tipo de materiales, tenemos que indicarles un nuevo patrón o una nueva característica que nos permita controlar todo el tema de profundidad, que dentro de estos materiales va referenciado a todo el tema de las vetas, las hendiduras que hay dentro de la textura en la vida real, y que nosotros queremos que se vean marcadas en nuestro piso y que se vean reflejadas dentro de nuestro piso. Para ello necesitamos un segundo programa, un programa complementario que vamos a utilizar, en este caso el programa Pixplan 3, que es uno de los mejores programas que está ahorita dentro del momento que está grabando este video dentro del mercado. Y Pixplan 3 lo que nos permite es hacer un análisis de una imagen, de una textura que nosotros estemos indicando, y él nos va a arrojar mapas de profundidad en funciones
del reflejo, del bond, del especular, inclusive el ambient occlusion también lo trabaja. Entonces vamos a realizar lo primero, que es crear un mapa normal, los mapas normales de profundidad. Le voy a decir extraer, en la segunda opción, la que dice extraer all 3D maps from an image. Entonces voy a ir a buscarla, busquemos la textura con la que estoy trabajando. Aquí está la imagen que estoy utilizando en los pisos, la abrimos. Él nos muestra esta primera ventana, es donde vamos a controlar el nivel de detalle presente dentro de esa textura. Fíjense que si yo bajo, pues se pierde ese nivel de detalle, y si lo subo, pues ya se ve mucho más marcada, se ven mucho más identificadas todas las vetas de nuestro elemento. Le voy a decir que va a estar en este punto. De esta manera podemos tener un mejor control cuando pasemos a los parámetros más específicos. Aquí vamos a estarle indicando el tema de los brillos y vamos a empezar a modificar nuestros parámetros. El primero, que es el displacement, como está como le dijimos que era un valor extra fino en el arranque, pues aquí ya se ve muy marcado, muy saturado, pero con eso no hay problema, porque el sentido de esto es ir controlando todos estos parámetros. Fíjense que al momento en que yo empiezo a disminuir estos parámetros, voy a encontrarme con que la textura se va adaptando de una mejor manera a lo que nosotros estamos realizando. Ok, en este caso quité la capa del ambient occlusion porque no la vamos a utilizar dentro de V-Ray. En este punto solo estoy trabajando con el displacement, las normales, y el trabajo con el specular, que es el que me va a controlar ese reflejo aplicado sobre la textura. Entonces, cuando ya tengamos listo estos tres parámetros, que son los que vamos a estar utilizando, cuando ya los tengamos establecidos, simplemente vamos a guardarlos. Nos vamos a ir a archivo y le voy a decir que guarde todos estos parámetros y que les indique un nombre de manera automática. Lo voy a guardar, y cuando venimos ya para nuestro editor de materiales de V-Ray, vamos a estar trabajando con estas partes de aquí abajo. Y existe algo que es una discusión bastante eterna dentro de V-Ray, dentro de los programas de renderizado, que es en qué momentos tengo que utilizar el parámetro de bond para dar esta profundidad y en qué momentos tengo que utilizar el displacement. Entonces, realmente uno de los criterios principales es el consumo de memoria y de capacidad de máquina, debido a que el displacement nos ayuda a hacer mapas de profundidad o de volumen, más que de profundidad, son de volumen. Y pues ese tipo de mapas consumen una cantidad de memoria de máquina y de procesamiento de máquina bastante alto. Son tipo de materiales bastante pesados, a diferencia del bond, que simplemente está trabajando con la luz y con el reflejo sobre el material, y de esta manera él genera sombras, luces y reflejos, dando la sensación de que este material tiene esa profundidad. En este caso únicamente vamos a estar utilizando primeramente la imagen que vamos a aplicar sobre el bond. Entonces vamos a abrirla, le voy a decir, le he activado la opción del bond, vamos a la M, luego voy a buscar un text bitmap, buscamos nuestra imagen, y cuando volvemos a hacer el preview podemos notar que ya van a empezar a verse una serie de vetas y de hendiduras sobre la imagen. Inclusive vamos a alterar este valor, vamos a darle un valor más fuerte para que dentro del preview lo podamos notar mejor. Y a pesar de que los valores del preview se notan bastante tenues las hendiduras, es importante saber que dentro del espacio general de la escena se van a ver muy marcadas. Entonces tenemos que tener un control de la intensidad que estemos dando a estas maderas. En este caso voy a hacer un primer render de prueba con 0,5. Voy a darle solo una sección del espacio del trabajo para que podamos renderizar. Your love was handmade for somebody like me.
como lo pueden apreciar en este segundo render que hemos realizado, se notan mucho mejor el reflejo de la luz de las ventanas sobre esta área, sobre esta superficie. Vemos de que inclusive pudiéramos subir o aumentar estos valores para que el reflejo en la siguiente pasada se notara un poco más intenso, un poco más marcado. Bien, podemos indicarle inclusive quizás un poco más de intensidad en el mapa de profundidad. Y lo último que vamos a hacer era que le vamos a indicar un parámetro con respecto al control del reflejo. Este tipo de parámetros los vemos mucho dentro de los materiales de segundo nivel, que es cuando ya estamos trabajando con este tipo de controles de reflejo. Esto se ve muy asociado cuando, por ejemplo, queremos darle un aspecto desgastado al material, un aspecto de suciedad, de polvo, de un brillo que en algunos sectores se ve rayado, se ve desgastado. Pues por aquí empieza ese trabajo en los materiales de segundo nivel. Vamos a trabajar con el mapa del especular, que es el que controla todo el tema del reflejo. Nos venimos a filtro y buscamos directamente ese mapa. Este mapa básicamente lo que hace es marcarnos o indicarnos en qué partes, según la información que ha arrojado la imagen, debe haber reflejo y en qué partes no. De esa manera, pues el reflejo responde de una manera más real o más natural con respecto a la imagen que nosotros estamos aplicando. Eso también ayuda, por supuesto, en el realismo. Como pueden ver en el preview, pues esa imagen, a estar correspondida con el bone, pues hace que estas hendiduras y este marcaje de las vetas se note mucho mejor, se vea más realzado. Ya teniéndolo aquí, vamos a hacer un tercer render y vamos a ir notando cómo todo este tema del reflejo, de las hendiduras, del marcaje, se va a ver mucho mejor aplicado dentro de nuestra superficie. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Ok amigos, pues como pueden ir viendo, ya el material ha cambiado bastante. Ya podemos ver cómo se ven marcadas, se notan lo que les hablaba con respecto a las vetas. Quizás el valor está en este punto, quizás pudiéramos bajarlo un poco más, ya aquí estaríamos hablando de un tema de gustos, pero básicamente estas son las características y los parámetros que debemos seguir con respecto a los materiales de madera. Y lo siguiente que vamos a estar viendo en los próximos videos son materiales de segundo nivel, que es lo que les decía, materiales donde vamos a estar aplicando principalmente los parámetros básicos, y aparte vamos a estar dándole valores importantes con respecto a características complementarias, por ejemplo la suciedad, el desgaste, inclusive pudiéramos estar haciendo materiales de piso que tengan un aspecto húmedo, que estuvieran como si hubiese llovido, como si estuviera recién mojados esos pisos. Entonces son materiales bastante interesantes, muy chéveres dentro de nuestros renders. También quería comentarles y compartir con ustedes de que hay un curso el cual está disponible para que puedan tomarlo, y en este curso estamos hablando no solo de un programa, sino de 3 programas. Dentro de este curso vamos a estar mostrando todo el trabajo realizado con SketchView, aprender SketchView desde un punto básico a un punto profesional, pero utilizando todas estas herramientas de plugins y estrategias que ayudan a que nuestro trabajo sea mucho más óptimo y mucho más trabajado, mucho más práctico. Por supuesto, vamos a estar tomando toda la parte de render con V-Ray, todo el tema de materiales, luces, cámaras. Es algo que realmente es muy bueno para la parte de renderizado. Y por último, vamos a estar entrando en el tema de postproducción con Photoshop, la aplicación de elementos extras del render, por ejemplo personas,
vegetación, animales, el valor de ir controlando los valores de color dentro de la imagen, brillos, contraste, saturación, que hacen que nuestra imagen tome un parámetro o un valor mucho más real con respecto a los valores de la realidad en cuanto a la iluminación. Así que si te interesa este curso, te invito a que dejes tu correo dentro de los comentarios y yo te estaré haciendo llegar toda la información. Así que un saludo a todos, amigos. Recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Un saludo a todos, amigos. Hasta luego.